el primer ejemplo corresponde pues a pues, el tofo úrico, ¿no? O también nosotros como conocemos la gota, la gota. Es importante ver, imaginen, mire cómo se ve en este pie, ¿no? El primer tarso, un área bastante elevada, rojiza, ¿no? Dolorosa. Y que esto, al abrirse, miren cómo se forma una formación nodular, blanquecina, lobulada, ¿no? Y que esto, si uno lo corta en la parte central, aquí ya está sacada y tiene es un aspecto de yeso o de cal. Y esto pues es muy similar a ese polvillo que cuando utilizaban las tizas blancas, esa de cuando se utilizaba la pizarra de esa pizarra verde o negra. Así era esto. Esto es el tofo úrico, ¿no? Muy bonito, muy bonita foto, se ven ahí cómo es que este tofo úrico. Ahora, y todo esto pues es una parte de la presentación de lo que es la enfermedad gotosa o las gotas o también la hiperuricemia, ¿no? Entonces decimos, ¿y qué cosa es la gota? Es un trastorno metabólico, articulación, porque esto va a debutar con ¿qué? Con una artritis aguda, donde hay daño articular y por supuestamente aquí se va a formar el panus, ¿no? Y por altera y compromete los huesos. La piel, porque esto es al salir toda esta sustancia que hay acá se solidifica, se satura y se cristaliza. Al cristalizar, pues, entonces esto pasa pues, alrededor de las articulaciones y comienza a inflamatoria que se ve rojita. Y esto se eleva de tamaño de la el podagra, el famoso podagra que se va a formar acá. Y luego de esto puede salir como una fase aguda, pero otras veces puede demorar. Hasta aquí todavía no se forma la gota. Entonces, y esto, perdón, no se forma el tofo todavía. Toda esta lesión está asociada a una hiperuricemia que provoca saturación del urato monosódico y eventual formación de los cristales dentro de los tejidos. Entonces, la gota es la artritis inflamatoria más común y puede presentarse como artritis aguda cuando recién se inicia. Artritis crónica también puede tener una gota tofiaz de tofo, ¿no? Los tofos. Y esto, si es que va más allá, también puede comprometer y puede afectar el riñón, ¿no? Una nefropatía gotosa, que eso sí ya es un poco una lesión mucho más peligrosa, avanzada y de mayor cuidado. Entonces, esta gota, pues, es un trastorno metabólico que afecta a las articulaciones, ¿no? Y que está asociado, como le dije, a hipersemia, ¿no? Bien, como también dentro de sus características, entonces, esta gota es ¿cómo debuta esto? Cuando recién debuta, cuando esto hay una hiperuricemia, entonces, esto puede encontrarse este aumento de ácido úrico en sangre por encima de 7, ¿no? En hombres. Y en mujer por encima de 6, 6.4, si es que mal no recuerdo ahorita. Bien. Entonces, esto es más común también en hombres que en mujeres. Y en las mujeres también puede afectar, pero lo curioso es que las mujeres también afecta después de la menopausia, ¿no? Y esto también vemos que a veces a esta lesión se le llamaba pues una enfermedad de los reyes, ¿no? O de la enfermedad de la alcurnia, así se le denominaba antiguamente.
Entonces, y esta enfermedad de los reyes o de la alcurnia era pues porque, caramba, esta gota, ¿no? No viene a ser sino el producto final del metabolismo, la purina, ¿no? Entonces ahí es donde comienza a haber este tipo de gota. Y esto pues va a tener una serie de factores etiológicos y también factores condicionantes. Dentro de esto, entonces, nosotros la sabemos ya que es causada por la hiperuricemia. Y esta hiperuricemia, curiosamente, el 10% de la persona con hiperuricemia desarrolla gota. O sea, no todas desarrollan gota, el 10%. También está asociada al alto consumo de proteínas y alcohol. El 90% de hiperuricemia primario son esporádicos, ¿no? Un 90% entonces son esporádicos. El 10% de los casos a veces son hereditarios o son familiares. Las causas, todas esas son, hay otras causas que son adquiridas, que incluyen enfermedades adquiridas, enfermedades, pero o por alguna mutación genética hereditaria. No tan solo ustedes tienen estos factores etiológicos, sino también abajo, entonces están causa genética, el exceso de alcohol, algunas enfermedades como el hipotiroidismo, algunos tratamientos como inmunosupresores, la obesidad también está dentro de ella, la psoriasis también puede producir insuficiencia renal, exceso de vitamina B3, una dieta rica en purinas y algunos diuréticos que también son dentro de los factores etiológicos, y sobre todo el diurético que se forma a veces, y esto mucho se ve en gente joven, ¿no? A veces porque la creencia de bajar de peso, entonces eso puede ser un uso inadecuado de estos diuréticos y eso puede condicionar a esta hiperuricemia. Y le hablaba esto antes que también esta era la enfermedad de los reyes, la enfermedad de los pudientes. ¿Por qué? Porque ahí pues los únicos que no tenían la facultad, a veces cuando hacían su grande fiesta y reuniones con cantidad de comidas y cantidades de alcohol que libaban sobre todo en los países europeos antiguos, por ejemplo, en la antigua Roma, ¿no? Cómo se veía y cómo es que se alimentaban a eso. Por eso se llama la enfermedad de los reyes, porque ellos son los que padecían, tenían todos los medios, ¿no? Para padecer esta enfermedad. Aquí tenemos otro factores de riesgo, también la edad, que siempre se presenta por encima de los 40, 50 años, la predisposición genética, el consumo excesivo de alcohol, la obesidad, fármacos, ¿no? Algunos fármacos, las tiazidas, como le dije, y la intoxicación también por plomo. Entonces, todos son factores de riesgo adicionales que ustedes pueden tener acá. Bien, esta gota, entonces, cuando se presenta un paciente con esto, siempre a veces le dije a un inicio que la gota tiene una fase, ¿no? Una fase, la hiperuricemia, perdón, tiene una fase, 4 formas de presentación. La primera forma de presentación es la artritis aguda. Así presenta esto, como una artritis aguda. Entonces, y en esa artritis aguda se caracteriza por ataques repentinos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad de las articulaciones. Con frecuencia ocurre en la base del dedo gordo del pie, en la primera articulación carpo-metatarsiana. Ahí ocurre esta lesión, ¿no? Entonces, esta gota, pues, es lo que va a formar en un inicio, es una artritis aguda, un proceso inflamatorio agudo, ¿no? Con formación de panus, y que esto posteriormente, esto es lo que esto se va a cristalizar y a nivel de la piel o el subcutáneo se va a formar pues un área rojiza, un compromiso de la piel, que eso es lo que se llama la podagra. Cuando se produce esta podagra, cuando se produce esta lesión, bueno, es una lesión articular de dolor muy intenso,
bastante fuerte, bastante dolor. Y eso también es una sensibilidad también aumentada, ¿no? El paciente no se puede parar, no puede caminar. ¿Por qué? Porque la sensibilidad o el roce que tiene esta zona inflamada le despierta un exquisito dolor. Ahí es la molestia persistente, hay una inflamación y un enrojecimiento, ¿no? Porque todo esto está con un exudado polimorfo nucleares. La limitación del movimiento también está dada, por eso le digo, no puede caminar, ni siquiera puede asentar el pie, ¿no? Entonces, ese es un gran problema, sí, algo doloroso, bastante marcado en esta. Así comienzan a presentar estos pacientes, ¿no? O sea, debutan siempre, la hiperuricemia siempre debuta como una artritis aguda. Luego viene la artritis crónica, o sea, son zona en la cual hay una temporada en que no pasa nada porque van a tomar sus medicinas y bueno, pero viene después la artritis crónica con episodios recurrentes, ¿no? A veces aparece y desaparece. Y esto puede de repente causar inclusive otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, luego viene acá, cuando esto no se sana y cuando pasan estas lesiones, entonces, y esto no sana, entonces viene la otra fase, ¿no? Que es el tofo, ¿no? Entonces, el tofo, entonces aquí, ya en estos pacientes ya tienen unos antecedentes de artritis, ¿no? Tienen un antecedente ya esta enfermedad, tienen una hiperuricemia, y entonces aquí vemos entonces que esta lesión entonces se va a formar, pues todos estos cristales salen, se solidifican, se cristalizan, perdón, y salen hacia el tejido celular subcutáneo. Ahí es donde vamos a encontrar estos tipos de lesiones. Esta es la podagra. Aquí miren ustedes, entonces todo está rojo y este es el dolor muy doloroso, es muy, muy doloroso. Por supuestamente que esto dura poco, ¿no? Le dan su tratamiento y ya ceden nada más. Y todo esto está asociado a la ingesta de alcohol, al alimento también, ¿no? A la ingesta de alimento y que produce estos cuadros agudos. Muy bien. Una vez entonces que pasa esto y que no cura, entonces va a pasar unos años y después de unos años, entonces en la remisión y la agudeza de esta lesión o de estas lesiones de la hiperuricemia, se forma el tofo. Entonces, este tofo, ¿no? Son agregados nodulares. Todos estos son tofo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el paciente ha tenido antecedentes. Los cristales de ácido úrico son solubles en agua y se destruyen ellos. Es bueno, eso también, vamos a verlo también. Y acá se va a formar, pues, toda esta es una formación, es una protuberancia, ¿no? Se presenta como nódulos o pápulas dérmicas o subcutáneas, ¿no? Habitualmente lisos al inicio, del mismo color de la piel también, para luego tornarse amarillento o blanquecino. Estas lesiones van creciendo y tornándose media con un aspecto tumoral, como ven acá. Crecen y se tornan con un aspecto tumoral, algunas veces dolorosa, y algunas veces también puede sobresalir a la piel y drenar. Y esto al drenar, drena como un material medio blanquecino, como dije en un inicio. Y estos medio blanquecinos, ¿no? Es lo que es de aspecto calcáreo, ¿no? Como una tiza, como el polvito de una tiza. Aquí entonces pueden ver ustedes, la localización es variada, la localización puede variar. Esta localización muchas veces se puede encontrar, pues a veces en el subcutáneo, a nivel del tendón de Aquiles, puede en el olecranon, puede en el pabellón auricular. En realidad puede encontrarse esto en cualquier parte del cuerpo, no que esté en el olecranon, ¿no? En cualquier parte del cuerpo se puede encontrar, excepto en el tejido nervioso central. Ahí no entra este tipo de lesiones, no se va a encontrar ahí porque estos cristales no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces tenemos una protuberancia o abultamiento palpable, ¿no? Algunas veces doloroso, otros no,
y que esto pues al corte menos es una formación nodular con un contenido blanquecino de aspecto calcáreo, como si fuese cal, ¿no? Esto es. Ahora otra cosa importante también, una cosa importante que cuando se presenta esto, a veces hay algunos médicos no cometen el error que le sacan estos tofos y entonces esto lo ponen en formol. No se debe poner, esta muestra no se debe poner en formol. No se debe poner porque los cristales de ácido úrico son solubles en agua y se destruyen en el procesamiento rutinario de formalina, ¿no? Entonces esto no deben estudiar ahí. Requiere una fijación con alcohol y procesamiento anhidro para visualizar la microscopía, ¿no? Entonces también es importante. Si la muestra se procesa en formol, entonces el material calcáreo, o sea, toda la cal, debe eliminarse de la muestra y rasparse, ¿no? en un portaobjeto para verlo con hidróxido de potasio. Ya podemos ver los cristales que se van a dar, y si son cristales de ácido úrico, pues ya tenemos el diagnóstico, ¿no? Y como pueden ver aquí, también son pequeñas masas o tumorales o formación nodular tumoral blanquecino, ¿no? Y que al corte muestra pues este aspecto calcáreo o blanquecino, aspecto de cal. Desde el punto de vista histológico, acá ya lo tienen ustedes, todo esto, toda esta formación tiene una apariencia similar a un granuloma, ¿no? Apariencia similar. No es que sea, sino toda la formación, miren cómo se va a ver, es una apariencia similar, parecen formaciones granulomatosas. Y está caracterizada, ¿por qué? Porque vamos a tener en la parte central un material acidófilo pálido, un material rosado pálido, ¿no? Amorfo. Entonces, todo este material rosado pálido son depósitos de urato monofosfato disódico. Toda esta parte central. Y todo esto va a estar rodeado ¿por qué? Va a estar rodeado por un infiltrado inflamatorio. Va a estar rodeado entonces por un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, constituido por célula plasmática, por macrófagos, ¿no? Y se va a disponer en empalizada, un infiltrado inflamatorio en empalizada que va a rodear a todo este depósito o material monofosfato disódico. Pero además, ¿qué cosa vamos a ver? También, además de todo este componente inflamatorio crónico, células gigantes multinucleadas a cuerpo extraño. Periféricamente, fibrosis. Entonces ustedes ya tienen acá, tienen todo entonces para... Entonces ustedes aquí ya los depósitos de urato en la parte central, aquí también lo tienen, rodeado por una empalizada de células inflamatorias crónicas, linfocitos, macrófagos, ¿no? Células plasmáticas y también unas células inflamatorias, células gigantes multinucleadas, tipo cuerpo extraño. Y más periféricamente la fibrosis. Entonces, todo ese componente histológico, ya entonces ustedes tienen aquí. Igual acá lo vemos, entonces también es un color rosado más pálido, entonces, y todas las características que ya hemos mencionado. Entonces ahí igual múltiples formaciones, pues de aspecto granulomatosa. Todo está rodeado por infiltrado inflamatorio crónico con células gigantes multinucleadas y periféricamente la fibrosis. Bien. Esto pues solamente lo que acá le estamos mostrando son los cambios a nivel del tejido celular subcutáneo. No estamos hablando aquí de los cambios renales, porque también eso ya compromete a otro tipo de patología, ¿no? Muy bien. Ahí también se pueden ver, entonces es una coloración un poquito más pálido, ¿no? Esto como ven ustedes, toda esta lesión, ¿no? Todas estas formaciones de aspecto granulomatoso. Aquí qué bonito se ve, ¿no? En forma de aguja, que son los cristales de ácido úrico, ¿no? Que así se forman por unas agujitas con aspecto radiado. Esto es lo que
va a formar células gigantes y el componente inflamatorio dispuesto en empalizada. Igual también vemos acá toda esta lesión. Este es un panorámico y en este panorámico también, miren ustedes acá, la cápsula fibrosa y dentro de ella multiformaciones con aspecto granulomatoso. Todo aspecto granulomatoso, ¿no? Entonces, y también tenemos con este material amorfo, ¿no? De la parte central, ¿no? Acá lo están muy bien, algunos se ponen a manera de agujas y estos son cristales monofosfato disoico, es el material amorfo birrefringente, ¿no? Y que, bueno, pues, y que está rodeado por, a nivel de empalizada, ¿no? Por una infiltrado inflamatorio crónico y con presencia de células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Bien, entonces ya ustedes lo tienen en sus características. Muy bien. Esto entonces correspondería pues a esta primera lámina. Bien, vamos a ver ahora, la otra lámina que corresponde pues a la osteomielitis, ¿no? Entonces la osteomielitis, también cuando nosotros hablamos de osteomielitis, generalmente nos estamos refiriendo pues a una enfermedad crónica, ¿no? A una enfermedad crónica, a una enfermedad pues que ya hemos visto también y que puede ser producida por cualquier tipo de lesiones, ¿no? O sea, cualquier tipo puede provocar una osteomielitis. La osteomielitis en realidad puede ser por cuestiones bacterianas o puede ser también de repente por algún cuerpo extraño puede provocar una lesión. Bien, pero sucede también que esto también puede ser afectado por bacterias, por virus o por bacterias. Y una de las bacterias que son la osteomielitis granulomatosa o el bacilo de Koch. Entonces nosotros ya habíamos hablado de estas lesiones, habíamos hablado de que este bacilo de Koch puede provocar una tuberculosis. Y esta tuberculosis, cuando estas lesiones también habíamos mencionado, vamos a recordar simplemente, de que toda esta tuberculosis puede formar lesiones cavitarias. Algunas veces, por cuestiones ya propias de la persona o del paciente, que no cumple con la medicina suficiente, la medicina, ¿no? Con la administración indicada, esto puede crecer la lesión, puede formar lesiones cavitarias e invadir los vasos e invadir tejido linfático y propagarse a todo el organismo. Si está en un pulmón, puede dar al otro pulmón, que es lo que conocíamos como, bueno, tuberculosis miliar. Pero si se iba por la vía hematógena, entonces esto podría manifestarse en otras partes del riñón. Es lo que conocíamos nosotros como una tuberculosis extrapulmonar. Habíamos mencionado también que el 3% de pacientes con tuberculosis puede ser tuberculosis extrapulmonar. ¿Y esto que podría ser entonces qué cosa? Podía localizarse en cualquier parte del organismo, ¿no? En el cerebro, en el riñón, en el hígado, en el vaso, en cualquier parte. Y también, ¿por qué no? También en el hueso, en cualquier parte del hueso. O sea, en el tejido esquelético podría también presentarse esta lesión. Pero, cuando ésta se localizaba a nivel de la columna, entonces ya no se denominaba tuberculosis, pues, osteomielitis granulomatosa o tuberculosa, sino que se denominaba enfermedad de Pott. Y como enfermedad de Pott, también aquí puede provocar a nivel de los cuerpos vertebrales procesos inflamatorios y puede provocar también una serie de alteraciones y de sintomatología esta enfermedad de Pott. Aquí lo tenemos entonces
Entonces, estoy aquí, al llegar a la columna, ¿no? Pues esto se disemina por vía hematógena. Entonces, esto de acá puede provocar y produce a este nivel una destrucción. Una destrucción a nivel ósea, una destrucción, y esto puede provocar una serie de alteraciones. Los cuerpos vertebrales que están muy vascularizados, y entonces ahí se va a localizar. Y entonces esto produce pues un proceso granulomatoso, infeccioso, ¿no? Y necrotizante. Esta necrosis hace que todo esto atraviese, ¿no? Por la periferia de este hueso, de estos cuerpos vertebrales, y se produzcan una serie de lesiones. Y dentro de la serie de lesiones puede tener un aplastamiento o una serie de patologías. Bien, entonces tenemos pues, el 10% de tuberculosis extrapulmonares, o sea, el 10% pacientes que han hecho esta tuberculosis extrapulmonar, hay un 10% que puede ser enfermedad de POT. Y esto ya se denomina una enfermedad granulomatosa más frecuente de la columna vertebral. Es un cuadro crónico y lentamente progresivo. Más frecuente en hombres adultos y en niños. Y a veces en niños se ve de 2 a 5 años de edad. Entonces hay que tener, miren las lesiones que puede provocar estos tipos de enfermedad. Muy bien, entonces, el mal de Pot o tuberculosis vertebral es una forma de presentación de la tuberculosis extrapulmonar que afecta la columna vertebral. Con mayor frecuencia, esto puede afectar a nivel de T8 hasta L3, cualquiera de esos, de T8 a L3. ¿Y qué cosa es lo que puede causar? Miren ustedes acá ya lo que habíamos acá el disco, ¿no? Entonces, esto de acá puede causar un daño a nivel del cuerpo vertebral, y de esto pues todo puede producir un acceso, porque esto está necrotizado, y esto producir una fístula, porque esto puede salir y producir una fístula delgada. Y no tan solo eso, sino un aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Al producir este aplastamiento, toda esta, vamos acá, estas lesiones, ¿no? Necrosante o lesión de necrosis gaseosa puede también salir a través de la pared y provocar una fístula, ¿no? Una fístula. Y entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Toda esta lesión va a provocar entonces una destrucción de la vértebra. Ojo, que todo esto corresponde al cuadro clínico. Entonces, al hablar de una tuberculosis pulmonar, ¿qué puede pasar? ¿Qué se puede ver? Destrucción del cuerpo vertebral, aquí lo estamos viendo. Deformidad vertebral, hiparesia o paraplegia por compresión medular. Hay una compresión medular, un aplastamiento medular. Algunas veces puede comprometer del sistema respiratorio, ¿no? Por una dificultad, hemos dicho que está de la T8 hasta la L3, entonces si está arriba puede comprometer por la deformidad que va a provocar esta lesión. Al aplastarse va a formar ciertas deformidades y eso puede comprometer al pulmón. Todo esto, entonces, ¿qué me va a despertar acá? Si hay un aplastamiento, si hay un acceso, todo eso me da dolor. Y este dolor puede, si está arriba, dolor cervical, y si está abajo, dolor lumbar, ¿no? Entonces ya tenemos ahí dolor. La rigidez de la columna, entonces todo esto pues no va a dejar, miren ustedes, con este aplastamiento que vamos a tener contractura muscular paravertebral también, dificultad para la deambulación. Todo esto, si ustedes saben que en la parte lateral salen todos estos filetes nerviosos, ¿no? Somáticos, entonces pues va a haber una dificultad para la columna. Además de eso, además de todo esto, hay cuadros general que están asociados a la tuberculosis pulmonar. ¿Y cuáles son esos? Fiebre, malestar general, pérdida de peso, ¿no? Entonces todo esto también además. Pero lo más importante, estamos hablando no de tuberculosis pulmonar, estamos hablando de tuberculosis vertebral. Entonces todo esto es importante, ¿no?
todo esto. Y además de esto, entonces ya puede asociarse todo esto a este cuadro clínico que esté en relación con la tuberculosis. Muy bien. Vamos a encontrar pues son fragmentos de sesiones granulomatosas. Ya conocido por todos nosotros, ¿no? Es un granuloma. O sea, presencia de formaciones granulomatosas en el hueso. ¿Caracterizada por qué? ¿Cómo está constituida? Por células gigantes, perdón, por las células epitelioides, ¿no? O macrófagos activados. 1, 2. Necrosis casiosa. 3. Célula gigante tipo Langhans o célula gigante a cuerpo extraño, ¿no? Tipo a cuerpo extraño y tipo Langhans. 4. Corona de linfocitos, como ustedes ven. Y 5, más periféricamente, fibrosis. Entonces ya está todo. Y eso no es nuevo. Eso ya no sé cuántas láminas de tuberculosis hemos visto en todo este semestre. Entonces ya usted no hay por qué recalcarle mayor explicación ni recordarle ya, porque ustedes ya lo saben y recuerdan muy bien toda esta característica. Células gigantes, corona de linfocitos, fibrosis, los granulomas constituidos por las células, pues por epitelioides, ¿no? O monocitos activados. Este es un panorámico, una zona rosada. Aquí miren ustedes esta parte. Informaciones. Todo esto son los fragmentos también. Miren, aquí zona de necrosis, zona de necrosis, zona de necrosis. Y aquí tengo formación granulomatosa. Con todo ya lo que hemos dicho, con todo lo que hemos descrito. Muy bonito se ve, miren cómo es como una corona, efectivamente, linfocito que rodea a todo esto. Acá también lo tenemos, ¿no? Con presencia de células gigantes, ¿no? Algunas forma periférica, células gigantes tipo Langhans, otras que se denominan células gigantes tipo cuerpo extraño. Muy bien, esto entonces correspondería pues a toda esta lesión. Ahora, perdón, ahora vamos a ver el osteosarcoma. El osteosarcoma también es un tumor maligno de origen de tejido conectivo, ¿no? Mesodérmico, ¿no? Y es caracterizado porque este es un tumor maligno productor de hueso, ¿no? O sea, produce estas osteosarcomas. Perdón. Bien, entonces esta es una neoplasia maligna primaria de hueso que deriva del mesénquima primitivo y que produce de forma característica tejido osteoide o hueso inmaduro. Por eso se le llama, es un tumor formador de hueso, ¿no? Ahora, el osteosarcoma, vamos a ver, el osteosarcoma, en todo esto lo que hay una serie de clasificación o de forma una serie de clasificación histológica, que eso no la vamos a ver, ¿no? Entonces, el osteosarcoma ya el osteosarcoma multifocal, el osteosarcoma, a veces, telangiectásico, etcétera. Entonces, todos esos tipos o características de osteosarcoma no la vamos a estudiar acá, solamente vamos a describir lo que es el osteosarcoma clásico, el osteosarcoma que normalmente o que mayoritariamente se ven en este tipo de lesiones. Entonces decimos, acá hay un cuadrito muy bonito, un resumen casi de todo lo que vamos a ver. La edad de presentación generalmente se presenta esto entre los 10 años y 25. Alguna serie puede encontrarla entre los 15 y 28 años, depende de dónde se ha realizado el estudio, ¿no? Esta edad, pero también se puede presentar después de los 50 años. Cuando se presenta esto después de los 50 años, quiere decir que generalmente esto se debe a otra
repente ha tenido, ¿no?, alguna lesión venena que se ha transformado en maligna, o de repente el paciente puede haber sufrido algún tipo ¿no?, de tratamiento mediante radiaciones, y que esto pues haya producido también una malignización ósea. Bien, la mayoría de los casos, entonces, estos se dan, lo encontramos entre los 10, 14, 18 años de edad, ¿no? Ahora, aquí la localización más frecuente es a nivel de la rodilla, ¿no? Se dice que a nivel de la rodilla, a nivel del fémur distal, y lo tenemos en un 50% esa localización, en esa localización. Me olvidé bien que estoy aquí, que una de las lesiones que pueden padecer es la enfermedad de Payet, pero ya lo vamos a ver un poco en teoría más todavía, para explicarles que algunas de estas lesiones pueden convertirse en osteosarcoma. ¿Qué cosa es lo que muestra acá también en este cuadrito? Muestra la clínica, y esta clínica sí es válida, ¿no? La clínica del dolor óseo. Es lo más característico, es el dolor, ¿no? Es un dolor que se puede ir acentuando cada vez más. Y en esto va a presentar un edema, o sea, una hinchazón o una tumoración, aparición de una red venosa por aplastamiento tumoral y fractura patológica. Así puede presentarse esta. Desde el punto de vista laboratorio, hay una elevación de la fosfatasa alcalina, que es clásico, y DHL, la deshidrogenasa láctica, también es característico en esta lesión. En las imágenes radiológicas, aquí hay dos tipos de imágenes radiológicas que también son patognomónicas o clásicas de esta lesión. Una, cuando este tumor sobresale el periósteo, y entonces se vuelve a ver como unas imágenes, miren ustedes acá, perpendiculares. Cuando se ve esta imagen perpendicular, a veces se llama imagen en rayo de sol, o también de sol naciente. Y esto se da, ¿por qué? Por una reactividad perióstica. Y esto es lo que se conoce pues con esta imagen de sol, de imagen del sol o de los rayos del sol, ¿no? O también sol naciente. Otra es, a veces no se ven estas prolongaciones perpendiculares, sino que se ve una formación tumoral media triangulada. Uno agarra, hace un trazo imaginario y es una forma triangular, que es el triángulo de Codman. El triángulo de Codman no tiene, por si acaso, no se da porque hay esta reacción perióstica. Muy bien, entonces todas estas lesiones es muy importante para el diagnóstico. Y acá tenemos ya la tumefacción, ¿no? Acá tenemos, perdón, la característica clínica. Miren ustedes, ¿ves? Una tumefacción, o sea, una elevación de volumen, ¿no?, de la rodilla, la localización. Miren ustedes esto, compárenla con esta otra, ¿no? Y aquí cómo se ve esta red vascular, cómo se ven también por aplastamiento tumoral. Bien, entonces esto comienza a despertar dolor. Un dolor leve inicialmente e intermitente, y que se vuelve progresivamente, esto puede ir aumentando de dolor. A veces el 25% puede presentar dolor nocturno. Y también hay un porcentaje que ya uno puede palpar cuando esto sobresale, y ya vamos a verlo, cuando sobresale de la parte ósea, de la parte medular, hacia el tejido blando, entonces es una masa palpable. Y esto ya no va a permitir, cuando esto avanza, muchas veces aquí ya compromete la rodilla en su totalidad y la articulación. Entonces, ¿qué va a producirse? Una limitación en la articulación o limitación en movimiento. Otras veces también puede presentarse una ruptura de hueso, o sea, la fractura patológica. Y algunas veces puede debutar así, puede debutar con fractura patológica de frente. Entonces se cae, se golpea. Tenía penita, un hinchazón, porque esto ya se ve en los casos más avanzados y progresivos, pero cuando no se ve esto,
Entonces la lesión puede estar a nivel todavía de la medular y entonces esto de aquí puede provocar una fractura patológica y así debutar. Muy bien, ya tenemos entonces, y acá tenemos la macroscopía, no es una lesión agresiva, mire usted la metáfisis, ¿no? Y que se extiende hacia la diáfisis, y miren ustedes cómo es este hueso, este tumorcito de color blanquecino, de una superficie o blanco grisáceo con una superficie finamente granular, localizado en la parte medular, destruye el endostio, invade, destruye el periósteo también, o sea, el endostio, la capa, la cortical, el periósteo, y se extiende hacia las partes blandas. Este es un músculo y acá ya está extendido a la parte blanda. Esta superficie de corte, como le digo, es de color blanquecina o blanco grisáceo, de superficie finamente granular, con áreas de hemorragia y con área de necrosis. Lo vemos acá, área hemorragia, área necrósica. Aquí también tenemos ya cómo está esta lesión, ¿no? Toda esta zona de necrosis con zona de hemorragia. Muy bien, entonces, y esto pues va, por supuesto, que ya destruye toda la parte de esta. Dentro del punto de vista histológico, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Y llama la atención estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta lesión, entonces decimos, ¿por quién está formado generalmente? Esta lesión o esta masa tumoral está formado por células. ¿Y qué tipo de células? Son células osteoblásticas o también a veces células mesenquimatosas malignas, le pueden llamar ahí, ¿no? Entonces, son células, pero generalmente cuando ya hablemos la próxima semana de esta lesión, vamos a ver que esto está constituido por osteoblastos malignos, células osteoblásticas malignas de alto grado, ¿no? De alto grado. Algunas veces puede haber una variante condroide, otra variante fuso celular, ¿no? Pero la matriz osteoide, este es el huesito que va a caracterizar. Miren ustedes acá, todas estas son las celularidad constituida por células osteoblásticas malignas de alto grado. Entonces, células osteoblásticas malignas de alto grado. Como le digo, si no se acuerdan, pueden ser células mesenquimatosas. Entonces son células mesenquimales, ¿no ven? De alto grado, ¿no? De malignidad. Generalmente todos estos cánceres, cuando son diagnosticados, son de alto grado, ¿eh? O sea, hay pleomorfismo nuclear, hay mitosis, etc. Pero además de eso, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar matriz osteoide. Y además de matriz osteoide, ¿qué vamos a encontrar? Zona de hemorragia y zona de necrosis. Miren ustedes acá. Entonces aquí tenemos toda esta zona y todo esto de acá, ¿no? Y células células mesenquimatosas o células malignas, ¿no? O células osteoblásticas malignas. Todas estas. De alto grado de malignidad, porque una ve mucho pleomorfismo, hipercromasia, algunas de ellas son alargaditas, fusocelulares, otras son mesoboideas u ovaladas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Matriz osteoide. Característico de esta lesión, matriz osteoide, porque este es un tumor formador de hueso. ¿Qué más tenemos? Zona de necrosis, zona de hemorragia. Lámina de examen, ¿no? Porque aquí ya describe todo. Matriz osteoide, ¿no? Aquí tenemos los osteoblastos malignos, ¿no? Aquí tenemos zona de hemorragia y zona de necrosis, zona de hemorragia. Muy bien. A mayor aumento para ver este pleomorfismo nuclear, y como ustedes ven, son células osteoblásticas malignas o células mesenquimatosas malignas, ¿no? Entonces, toda esta lesión con matriz osteoide. Y esta matriz osteoide es lo que prácticamente me va a dar el diagnóstico a mí, ¿no? Porque es formadora de hueso. Muy bien.
Este es un panorámico donde también nos está mostrando toda esa parte ósea, lo tenemos, y el tumor en toda su extensión. Tenemos igual formación ósea y la gran celularidad que tienes con zona de hemorragias en todas estas áreas también que se muestran, ¿no? Entonces, es un panorámico. Y acá es para mostrarnos el hueso, la formación de hueso. Bien, entonces yo creo que con eso también ya hemos avanzado y en esta parte. La que sigue es otra lesión también, y esta lesión es la displasia fibrosa. Esta displasia fibrosa es un trastorno que afecta fundamentalmente al hueso. A veces puede ir acompañada de anormalidades extraesqueléticas. Esto, pues, esta es la displasia fibrosa. Entonces, esta displasia fibrosa es una afección benigna, esporádica, congénita, pero no hereditaria. ¿Y a qué se debe? Es debida a la mutación somática de una célula madre durante la embriogénesis. Ahí está lo que se produce en esta lesión. O sea, que al parecer todo esto es una anormalidad del tejido embrionario del hueso durante el desarrollo. No es acá, no es que, ya el cromosoma tal está mal, o el otro cromosoma está mal, o el brazo corto o tal cosa. No, no ha pasado nada de eso. Sino que durante el desarrollo de este nuevo ser, entonces hay una anormalidad del tejido embrionario. Y entonces esta anormalidad es lo que da lugar a qué? A una proliferación del tejido fibroso dentro de la médula ósea. Y esta proliferación de tejido fibroso que se da dentro de la médula ósea comprime la corteza desde el interior y produce una expansión característica de la lesión. Entonces, esto, como dice acá, un defecto del desarrollo que se caracteriza por una proliferación medular del tejido fibroso que encierra una osteogénesis inmadura. Esto está en su desarrollo, ¿no es cierto? Todo esto está en su desarrollo. Entonces, estamos todavía hablando de un embrioncito o de un fetito y que se está produciendo. Pero en vez de dar un desarrollo óseo, se da un tejido fibroso, ¿no? Y eso es, y aquí ocasiona esto, ¿qué cosa? Todo ese tejido, todo ese huesito primitivo, todo este hueso primitivo, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Comienza entonces a fracturarse, comienza a ser dañado por este tejido fibroso y eso es lo que causa dolor e incluso deformaciones. Entonces, hay una sustitución de hueso laminar normal por tejido fibroso que contiene trabéculas de tejido óseo inmadura anormales y pequeña, formado por la metaplasia del estroma fibroso óseo. Entonces, esto es lo que tenemos en esto. Entonces, recuerden bien, es un trastorno no hereditario, ¿no? Un trastorno no hereditario. Entonces, que el tejido fibroso prolifera dentro de esta célula. Entonces, y ahí donde se va a provocar todo este tipo de lesión. Esto se va a caracterizar, ¿por qué? Porque se va a presentar dos tipos de estas lesiones. Una pueden ser, estas lesiones pueden ser monostóticas y otra pueden ser poliostóticas. Mono es uno. Entonces, monostótica. Y esta lesión monostótica, la displasia fibrosa monostótica, quiere decir que solamente va a afectar a un solo hueso, nada más. Y constituye entre el 75 y 80% de todos los casos de displasia fibrosa son monostóticas. Y el 20% de ese 75-80% se van a dar a nivel del hueso cráneo-facial. ¿No? A nivel del hueso cráneo-facial, ahí es donde se va a desarrollar esta lesión. Sin embargo, también pueden comprometer
otras partes del hueso, ¿no? Cuando es monostótica. Pero gran parte de toda esta lesión vamos a tener a nivel cráneo-facial. Y esto, pues, todo esto, lesiones se van a caracterizar, pues, por una serie de alteraciones y sobre todo de deformaciones, ¿no? Ustedes pueden ver acá, miren ustedes cómo está localizado a nivel maxilar. Otra, miren cómo se ve y acá igual, ¿no? Entonces son deformidades que se van a dar y esto puede tener una serie de complicaciones también. Bien, la forma poliostótica se presenta en niños. La poliostótica generalmente se presenta en niños, ¿no? Entre los 10, alrededor de los 10 años de edad. La distribución y extensión de las lesiones varía ampliamente, ¿no? Desde el compromiso y unos pocos huesos en las extremidades, ¿no? Como en otros tipos de huesos, o sea, a nivel de todo lugar, ¿no? Entonces tenemos aquí que estas son las dos características que vamos a encontrar. Tiene a menudo una apariencia más agresiva, es menos común con distribución unilateral y generalmente se asocia con disfunción endocrina. A veces esta lesión, a diferencia de la forma monostótica, la displasia fibrosa poliostótica, los hallazgos también, además de incluir dolor, fractura patológica, cojera, deformidad de los miembros, etc., también podemos encontrar estas disfunciones. Por ejemplo, puede estar asociada a una acromegalia, por ejemplo. Por ejemplo, puede estar asociada a un hipertiroidismo, a un hiperparatiroidismo o inclusive también a un síndrome de Cushing. Por eso es que aquí generalmente se asocia con una disfunción endocrina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y en mente, o hay que pensar en este también. De repente se me ocurre de preguntarle a ustedes, ¿no? En qué o con qué patología endocrina, ¿no? Se encuentra asociada esta lesión, displasia fibrosa poliostótica. O de repente, más fácil sería por usted, ¿qué tipo de displasia fibrosa se encuentra asociada a lesiones, ¿no? O patología endocrina? ¿Cuál de los dos? A la poliostótica, dicen ustedes de inmediato, ¿no? Entonces, de repente podría ser ahí. O podría ser también, esto inclusive, imagínense, se está asocia también a la enfermedad de neurofibroma, ¿no? O sea, manchas con café con leche, ¿no? O constituyendo lo que es un síndrome de Albrigts-Marconi, ¿no? Y eso sí, ya le hemos mencionado, por si acaso, en endocrinología. Muy bien. Muy interesante. Síntomas. Ajá. ¿Qué sintomatología vamos a tener aquí con estos tipos de lesión? Entonces, ¿por qué se caracteriza esta lesión? Estos síntomas generalmente lo que vamos a tener es que esta displasia fibrosa puede causar pocos signos y síntomas, o a veces puede no causar, ¿no? O sea, dependiendo de la gravedad, pero a veces puede causar pocos síntomas o ninguno. Sobre todo si la enfermedad es leve. Si la enfermedad es leve, bueno, pues, pero si la displasia fibrosa ya es mucho más grave, entonces ahí sí puede ocasionar, ¿qué cosa? Dolor óseo, y generalmente es un dolor sordo, un dolor leve a moderado, o sea, un dolor fastidioso. Duele, pero es soportable, ¿no? Hinchazón también podía encontrar, deformidad ósea, como ustedes la pueden ver, y eso es lo que más fastidia, ¿no? Aquí vemos una deformidad ósea, pero no vemos signo de dolor, no vemos, a veces puede ser que esto sea un poco fastidioso o molestoso. Lo que sí podría llamar la atención es las fracturas óseas, especialmente cuando se presentan los brazos y la pierna. O curvatura de los huesos también cuando se presentan a nivel de las piernas. La displasia fibrosa puede afectar cualquier hueso del cuerpo
Pero los huesos que se ven mayormente afectados, ¿cuáles son? Entonces, o sea, puede afectar cualquier hueso, pero los más afectados, ¿cuáles son? El fémur, ¿no? La tibia, el hueso, el húmero, cráneo, costilla y la pelvis, ¿no? Son, ojo por si acaso, son los mayor tipo afectados, ¿no? Entonces, el fémur, ¿no? Es bastante afectado, el fémur, ¿no? La tibia, el hueso, el húmero, en el brazo también es afectado esta lesión, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí entonces, para que se olviden, para que ustedes recuerden siempre cuáles son los más afectados, ¿no? Desde el punto de vista macroscópico, entonces, ¿qué cosa es lo que encontramos? Es una lesión, entonces ya tumoral bien circunscrita, como pueden ver, bien circunscrita, con un borde esclerótico, un borde medio blanquecino, ese es el borde esclerótico, y centrado dentro de la corteza. La corteza puede adelgazarse algunas veces, ¿no? A medida que esto se expande. Ahora, al corte, aquí normalmente tengo que ver el hueso esponjoso, ¿no es cierto? Pero acá no se ve nada. Todo se ve un tejido fibroso. Al corte es una consistencia indurada, coloración blanquecina, homogénea, con destrucción del hueso, que engloban, no observándose macroscópicamente, estructuras óseas. Eso es lo característico. Acá yo no voy a ver, no encuentro ningún tipo de tejido óseo o tejido pues que tenga ahí esta característica, ¿no? De estas formaciones, ¿no? Entonces, no veo ahí, solamente se ve un tejido medio parduzco nada más, y que eso es lo que corresponde, pues, corresponde a este tipo de tejido que corresponde a tejido fibroso, nada más, ¿no? A fibrosis en la parte central, ¿no? Y todo esto, pero no se ve el hueso reticulado, no se ve, ¿no? Muy bien, entonces tenemos eso, no vemos acá, no vemos entonces toda esta lesión. Una parte periférica, engrosada, esclerótica, y la parte central, consistencia indurada de color homogéneo, blanquecino y con destrucción ósea del hueso. Bien, desde el punto de vista histológico, ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar acá? Entonces, aquí también lo que vamos a ver en el punto de vista histológico, ¿no? Entonces, ¿qué cosa le vemos? Hueso, aquí todo esto son huesos primitivos. Acá tenemos, mire, todo este tejido fibroso, todo ese componente hay, todo es un tejido fibroso, ¿no? Todo es. Entonces, y toda esta lesión y todo el resto, esto moradito que ustedes ven acá, este moradito, son hueso trabecular, o estos son los huesos primitivos que histológicamente comenzamos a ver. Todo eso. Y todos estos huesos trabeculares son inmaduros. Algunas veces forman miren esta morfología, ¿no? Media rara que se ven, y esta vez muchas veces que se llama una morfología como en letra china, ¿no? O sea, en letra china es lo que muchas veces se describe en este tipo de lesiones. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo característico que vamos a encontrar? Entonces vamos a encontrar aquí que esto está constituido, todo esto, por tejido fibroso desorganizado. Todo esto microscópicamente está constituido por una proliferación de tejido fibroso desorganizado que reemplaza a la médula. Acá no hay médula, ¿no? O sea, tejido fibroso desorganizado que reemplaza a todo el tejido medular óseo. ¿Está bien? Luego, ¿qué vamos a encontrar? Trabéculas óseas. Trabéculas óseas irregulares, ¿no? Son hueso trabecular, ¿no? Primitivo.
que adoptan una morfología como si fuese, esto aquí le llaman en alfabeto chino, ¿no? ¿No? Esta trabécula, ¿por qué se van a caracterizar? Porque estas son inmaduras, para comenzar. Son huesos inmaduros, trabéculas inmaduras. Esto no están revestidos por osteoblastos. No tienen osteoblastos. Los osteoblastos generalmente se ponen en la parte periférica de estos huesitos. No están revestidos por osteoblastos. Esto es inmaduro. No está, cuando uno comienza a madurar, se ven las lamelas o las líneas de cemento. Acá no hay línea de cemento. Entonces esto no va a remodelar tampoco. Y el estroma fibroso desorganizado, que todo lo que vamos a reemplazar, todo esto va a reemplazar a todo este tejido medular de la glándula. Entonces aquí ya tenemos nosotros todo esto. ¿Cómo está constituido entonces? Ya ustedes ya lo saben acá. Entonces por un tejido fibroso desorganizado, ¿no? Que reemplaza a la médula ósea normal. Luego vemos trabéculas óseas inmaduras, irregulares, que se disponen en un alfabeto chino, por la morfología, ¿no? Por la morfología, un alfabeto chino. Estas trabéculas se van a caracterizar porque son inmaduras, no están revestidas por osteoblasto y no tienen línea de cemento, ¿no? ¿Bien? Esas son las características histológicas, ¿no? De este tipo de lesión. A mayor aumento también para ver este tejido fibroso desorganizado, ¿no? Que hay acá, y estas trabéculas óseas inmaduras, ¿no? Sin células osteoblásticas, sin lamelas, sin línea de cemento, ¿no? Muy bien. Este es un panorámico para mostrarnos lo mismo también igual. Acá tenemos otro a mayor aumento, donde ya vemos toda la característica que hemos descrito. Esto para ver con más claridad todo lo que es esto hueso trabecular inmaduro, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que caracteriza esto? No hay falta de lamela, falta de los osteoblastos, ¿no? Todas estas son características óseas. Muy bien. Vamos a ver ahora el tumor de célula gigante, ¿no? Vamos a ver entonces el tumor de células gigantes. Entonces, ¿y qué cosa es el tumor? ¿Qué cosa es este tumor? También, a veces nosotros hablamos de tumor de células gigantes o una neoplasia, a veces focalmente agresiva, ¿no? A veces también lo llamamos como una neoplasia maligna de comportamiento incierto, porque uno nunca sabe cómo que esta lesión, cómo va a desarrollarse. Algunas veces estas lesiones, ¿no? Decimos que es un tumor de célula gigante benigno, pero el comportamiento no lo sabemos cómo va a ser. Esto puede actuar como un tumor maligno. Al poco tiempo de haber sido extraído, puede presentar metástasis, puede de repente una metástasis pulmonar. Le sacan la muestra pulmonar y sigue siendo un tumor de células gigantes benigno. O sea, el comportamiento es agresivo muchas veces de esto. A veces también podría ser de que esta lesión uno le diagnostique con tumor de células gigantes benigno y al poco tiempo se produzca o encontremos que esto corresponde a una lesión de células gigantes maligno. Entonces se ha malignizado y no sabemos por qué tampoco. Sacamos la lámina anterior, la revisamos en su totalidad y todo parece normal. Entonces es una neoplasia de comportamiento incierto. Esta neoplasia de este tumor de células gigantes, no es un tumor, no, todo esto se presenta pues entre los 30 años de edad y los 40 años de edad, ahí se va a presentar este tipo de lesión. A veces entre los 16 y los 64 años, es una edad
grupo sanguíneo. Pero el 80% se presenta entre los 15 y 30 años. Es a los 40 años lo que yo he visto siempre. No he visto tumores de células gigantes en gente joven, no, sino los clásicos. Aquí también es más de acuerdo a esta lesión, más se localiza también en donde se localiza más en mujeres que en hombres. También y la localización es en las epífisis. Es una localización a nivel de la epífisis y se dice que esta localización también a nivel de la rodilla. El 50% se localiza en el fémur inferior y la tibia superior. El 50% a nivel de la rodilla. Entonces, tenemos estos tipos de lesiones que es a nivel de esta epífisis. Bien. Este tumor de células gigantes, muchas veces la etiología se desconoce, ¿no? Se desconoce, pero algunas veces puede también estar asociado a alguna patología, ¿no?, endocrina, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del feocromocitoma o paraganglioma, ¿no? Entonces puede, pues, causado, y esto puede dar origen a este tipo de lesión. Algunas veces también se dice que la enfermedad ósea de Payet, ¿no?, también tiene un riesgo de desarrollar tumor de células gigantes multifocal, ¿no? Entonces, todas estas lesiones pueden darse. Bien, el tumor de células gigantes generalmente se presenta con un dolor. Eso generalmente se va a presentar un dolor. Y como la localización más frecuente es a nivel de la rodilla, puede a veces confundirse con un problema cuando el médico es todavía un poco inexperto, ¿no? Entonces puede ser confundido con un dolor articular. Y como esto hay una tumefacción, hay una hinchazón, y que esta hinchazón va a limitar las articulaciones, de repente puede decir, bueno, es un derrame, ¿no?, articular. Entonces el dolor, hay tumefacción también y una restricción o una limitación en el movimiento. ¿Puede ocurrir fractura patológica? Sí, puede ocurrir fractura patológica y se puede dar entre el 5 y el 12%, ¿no? 5 a 10 a 12% se puede dar este tipo de lesiones. Esto también se puede presentar en otras áreas, por ejemplo, en los tumores a nivel vertebral. Entonces, si se presenta a nivel vertebral, dolor lumbar o dolor también en esa zona, ¿no? Y radiaciones muchas veces a nivel de todo lo que es la pierna. Entonces, todas esas pueden ser estos tipos de presentaciones, y que esta lesión no es una lesión que macroscópicamente es una lesión blanda, friable, ligeramente parduzca o rojiza, ¿no? Esta es una lesión. Desde el punto de vista radiológico, por ejemplo, ¿no?, es una lesión osteolítica, que esto se va a encontrar a nivel de la epífisis y que algunas veces presenta o muestra algunas trabeculaciones, y esta trabécula le da un aspecto de nido de abejas o panal de abejas, ¿no? Bien, entonces, macroscópicamente, entonces vemos que información es una neoplasia blanda, friable, ligeramente parduzca o rojiza, excéntrica, eso es bastante en la epífisis, y se va hacia la periferia. Eso es mal definida en los extremos de los huesos largos, es muy, muy mal definida. A veces son comunes las áreas blanquecinas y firmes, y esto puede corresponder, pues acá, miren ustedes acá, esta formación blanquecina. Bien, entonces formación tumoral expansiva, excéntrica, con tejido hemorrágico y blando que reemplaza las estructuras óseas epifisiales, con compromiso de la cortical, que suele ser adelgazada y que puede quedar destruida por completo alguna vez, ¿no? Eso puede quedar ahí.
Los tumores destructivos, o sea, los más agresivos, pueden extenderse por debajo del tejido blando. También se observa la superficie de corte de color marrón o marrón rojiza, ¿no? Y esto le da también un aspecto quístico a esta lesión, ¿no? Entonces, la corteza, miren ustedes acá, es adelgazada, ¿no? Y como le dije, puede quedar alguna vez destruida. Muy bien. Estas extensas áreas de hemorrágica en la superficie de corte, ¿no? Todas unas extensas áreas de hemorragia, ¿no? Que vamos a ver, y con un aspecto quístico, porque esto es lo que se ve aquí, miren ustedes, todo esto es hemorragia con quiste. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a ver desde el punto de vista macroscópico, el punto de vista... ¿Por qué se ve tanto fragmentito? Porque esto es, pues, curetaje, se utiliza el curetaje, ¿no? Un curetaje para sacar a la lesión, y es lo que vamos a ver acá, ¿no? Es una lesión altamente celular, zona rosadita, de sangrado, acá sangrado, congestión, hemorragia, y esta es la zona más azulita, y es la celularidad, ¿no? Entonces, estas células, miren ustedes acá, es una lesión altamente celular, compuesta por gran cantidad de células gigantes no neoplásicas. Entonces, ante todo eso, quisiera decirles que acá es una presentación bifásica. Dos tipos de células. Unas células gigantes multinucleadas, similares a las osteoclastos, y otras células mononucleadas. Eso es lo que va a caracterizar esta lesión. Dos tipos, son bifásicos. Gigantes multinucleadas y las mononucleadas. Estas gigantes multinucleadas no son neoplásicas. Estos no son neoplásicos. Y estas mononucleadas, esto sí se va a caracterizar porque algunas veces puede presentarse como células mononucleadas con un aspecto redondo, ovalado o fusiforme o alargado también. El citoplasma muchas veces es acidófilo, ¿no? Y los núcleos que muestran una cromatina dispersa. Áreas de hemorragia, área de hemorragia. Entonces, toda esta lesión, ¿dónde vamos a ver y dónde se produce la transformación maligna? Se va a producir en estas células mononucleadas. Ahí es donde se producen todos estos cambios de atipicidad. Entonces, tenemos la célula neoplásica mononucleada, como le digo, presenta una variedad de morfología. Todo eso ahí. ¿La mitosis puede encontrarse? Sí, se puede encontrar mitosis. Y cuando estas son numerosas, entonces, hay que verla con ya otro ojo. Necrosis también se puede encontrar. Y hemorragia, igual, como vemos ustedes, un bastante sangrante y hemorrágico esta lesión, ¿no? Todas estas correspondería, entonces, a todo lo que es esta célula gigante multinucleada. Miren ahí también, son células gigantes multinucleadas y las células mononucleadas, que son de aspecto ovoideas, a veces redonditas, alguna de ellas, o una alargadita, todo eso. La cromatina, ¿no? Que muestra ahí toda su extensión, ¿no? Y todos estos punteaditos que vemos acá en estas ¿no? Y estos son los que pueden presentar mitosis, y aquí es donde tenemos que ver la cantidad de atipicidad o mitosis, porque estos son los que se van a malignizar. Esto no se maligniza, por si acaso, ¿eh? Las células gigantes no se van a malignizar. Las células mononucleadas son las que se malignizan. Además que vemos zona de hemorragia, gran cantidad de hemorragia. ¿En áreas puede haber necrosis? Sí, sí puede haber necrosis también. Muy bien. Panorámico, donde nos va a mostrar en toda su extensión la lesión. Muy celular esta lesión. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? La gran cantidad de población de células gigantes, y los puntitos negritos son las células mononucleadas. Vasos congestivos, zonas hemorrágicas múltiples.
A otro aumento, vemos vaso congestivo, extravasación de hematíes, presencia de células gigantes de tipo osteoclástica y también presencia de células mononucleadas. Bien, eso entonces correspondería pues a esta lesión. Ahora nos tocaría pues esta lámina que viene es los tumores metastásicos. Cuando nosotros hablamos de metástasis ósea, cualquier neoplasia puede dar metástasis a los huesos. Cualquiera, ¿no? Pero lo más frecuente son los carcinomas. O sea, los carcinomas son los que más metástasis dan al hueso. Y dentro de esto tenemos aquí a la mama, al pulmón, a la próstata, al riñón, al tiroides y al colon, ¿no? Entonces, cualquiera de esto. Ahora, dentro de todo esto, el cáncer de próstata en el hombre y el cáncer de mama en la mujer son los tipos de cáncer más frecuentes, ¿no? Son los tipos de cáncer más frecuentes que van a dar metástasis a hueso. El de pulmón, mire, el cáncer de pulmón es la causa de muerte por cáncer más frecuente en ambos sexos. Miren ahí, o sea, en ambos sexos es el pulmón. Metástasis en hueso en la mujer, la mama. Metástasis de próstata en el hombre, no, o muerte por metastásica que ha producido en columna o en hueso, es la próstata. Pero el pulmón es la causa de muerte también en ambos sexos. El cáncer de mama es la neoplasia que da metástasis ósea con mayor frecuencia. La metástasis ósea puede afectar cualquier hueso. Cualquier hueso puede afectar. La metástasis ósea no son frecuentes en huesos distales, por ejemplo. O sea, no son frecuentes en el antebrazo o no son frecuentes en la pantorrilla. No. Ahí no son frecuentes, ¿no? Pero sí, en otros tipos de huesos, son huesos más proximales, ahí sí pueden dar estos metástasis óseas. Cuando nosotros vemos que qué cosa es lo que puede presentar estos pacientes con metástasis ósea, se manifiesta dolor óseo. Indudablemente, cuadro clínico, dolor óseo. Y aunque pueden esto ser asintomático por algún tiempo, la metástasis ósea puede causar síntomas así óseo. Entonces, ustedes tienen que ver aquí esta lesión. Cuando a mí, por ejemplo, aprovechando de una vez, cuando se muestra esta lámina, esta es una columna, y en esta columna yo no tengo por qué ver estas zonas medias grisáceas irregulares. No, esto no se ve, este es con un color marrón rojizo, ¿no? Un color marrón rojizo, pero yo no tengo por qué ver esta área media grisáceas, irregulares, múltiples. Cuando veo esto ya comienzo a pensar de que esto aquí puede haber otra cosa. Y estos son el tejido metastásico que a nivel óseo se ve como un infiltrado de tejido, ¿no? De tejido medio grisáceo, irregular, ¿no? Irregular a lo largo del tejido óseo, con áreas de necrosis, áreas hemorrágicas. Eso es lo que vemos ahí desde el punto de vista macroscópico. Muy bien. Desde el punto de vista óseo, como leí, el diagnóstico, entonces, ¿cómo puedo ver el diagnóstico? Entonces, generalmente uno tiene que ver, miren ustedes acá. Entonces, siempre esto tiene que haber, pues, la radiografía, ¿no? Entonces, a veces cuando uno dice, hay metástasis en hueso, sí hay metástasis a hueso. ¿Y cómo lo diagnostico ahora? Bueno, a veces una gammagrafía ósea, ¿no? Es lo más factible, ¿no? Ustedes tienen pacientes con cáncer de próstata que tienen, por ejemplo, 200, 300 de PSA. Entonces, caramba, ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde está la metástasis? Hay que buscar si es que hay o no hay. Se queja de un dolor óseo, pero ¿cómo lo diagnosticamos? Entonces, esto se diagnostica con una radiografía, una gammagrafía ósea, ¿no? A veces puede ser por tomografía, resonancia magnética, etcétera, pero puede ser mediante la vía radiológica para determinar si hay o no hay. Luego de esto, la evaluación clínica también, y a menudo de esto, la evaluación clínica, y uno
puede encontrar una lesión y entonces uno tiene que llegar a que clínicamente qué cosa es lo que encuentra. De repente se le hace un estudio, qué cosa es una lesión ósea. Bueno, le has revisado próstata, no. Entonces hay que hacerle un estudio prostático y hacerle un estudio PSA, determinar si es que hay o no hay lesión, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que ir viendo y conociendo, ¿no? Entonces, porque entonces todo esto, y además de que se queja solamente de dolor óseo, y le duele el hueso ahí queda, ¿no? Es un dolor óseo inexplicable, no podemos saber, por eso no podemos a veces si no tenemos que investigar. Y por eso una radiografía, por eso hacer unos estudios, ¿no? Si es mujer, mamografía, si es mujer o si es hombre, a veces puede ser un PSA, y si es ambos sexos, entonces radiografía, ¿no? Un estudio colonoscópico para ver y determinar si hay o no hay algún tipo de lesión del tubo digestivo, entonces cómo están los pulmones, cómo están la glándula tiroides, cómo están las mamas, entonces hay que hacer un rastreo, ¿no? Hay que hacer todo. ¿Por qué? Porque debe considerarse que un tumor óseo metastásico en todo paciente con dolor de hueso inexplicable. Usted ahí mismo es dolor de hueso, no lo puede explicar y no tiene nada, es una metástasis y hay que buscar. Hay que buscar de esto mediante, como le dijo, la radiografía y mediante estudios también, ¿no? Realizados por el clínico. Muy bien. Entonces ya nos tenemos esta lesión y qué cosa es lo que encontramos. Entonces siempre nosotros tenemos que, cuando estudiamos el tejido óseo, ya sabemos nosotros, entonces tenemos que saber, si yo sé que la metástasis a hueso puede ser de mama, si es mujer, o puede ser de próstata, si es hombre. Entonces, lo primero, ¿qué sexo es? Varón. Ah, entonces puede ser. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Cuánto tenía su estudio de PSA? 180. Ah, entonces ya usted dice, bueno, este es un adenocarcinoma, dice usted. Es un adenocarcinoma de la glándula prostática. ¿Y si es de colon? Bueno, es un adenocarcinoma prostático, si es una morfología tubular. Entonces yo tengo que revisar todos estos huesos, toda esta biopsia y ver la característica histológica. Y de acuerdo a esa característica histológica, emitir mi diagnóstico. Aquí yo veo pues un tejido óseo, pero ¿qué es lo que veo? Tejido óseo. Y la zona medular, no hay zona medular. Y toda esta zona medular, donde deberían estar todos los elementos de la médula ósea, no hay. Hay tejido fibroso. ¿Y tejido fibroso con qué? Con algunos grupos celulares. Unos tejidos fibrosos que a esta altura grupos celulares. Aquí puede ser un tubito o algo. Y aquí es lo que veo. Aquí, bueno, parece ser que esto fuese tubular. Entonces puede ser un adenocarcinoma. Podría ser. Pero acá no me muestra nada. Porque si hay un tubo, también debería encontrar múltiples cantidades de formaciones glandulares, pero no la veo. Entonces, y acá veo otra vez. Bueno, tejido fibroso, y veo acá. Entonces digo yo, bueno, el cáncer de mama, ¿qué cosa es? Tejido epitelial. El adenocarcinoma de colon, ¿qué cosa es? Tejido epitelial. El adenocarcinoma de próstata, ¿qué cosa es? Tejido epitelial. Entonces, y todos son extirpe epitelial. Muy bien, entonces ya yo tengo. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer para reconocer exactamente de qué órgano? Puede ser de próstata, puede ser de mama, puede ser de colon. Por tomar los 3 ejemplos nada más, estudio inmunistoquímica. Pero mi hospital es pequeño y no tengo esa facilidad. Entonces, ¿cómo describo esta lesión? ¿Qué le digo al médico de esta lesión? ¿Cómo describo? Entonces yo lo describo y le digo, bueno, le pongo aquí, ¿qué cosa es lo que veo? Neoplasia maligna. Neoplasia maligna de extirpe epitelial, ¿no? Neoplasia maligna de extirpe epitelial.
de alto grado, metastásica a hueso. Así lo escribo. Neoplasia maligna de estirpe epitelial metastásica a hueso. Punto. Se requiere, porque ustedes mismos tienen que lavarse las manos, tienen que quedar bien. Se requiere de estudio de inmunohistoquímica para determinar el fenotipo o el origen de la neoplasia. Listo, se acabó. Con eso ya ustedes quedaron perfectamente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque su hospital no tiene. Y yo no sé si esto puede ser un carcinoma escamoso, no sé si esto puede ser un adenocarcinoma o un carcinoma pobremente, un Gleason indiferenciado, un Gleason 10, qué sé yo, no sé, no hay. No hay una morfología evidente que me diga que este es un cáncer de tal o tal. Por eso, pero si es estirpe epitelial, sí, ¿no? Son células epitelioides, células epiteliales, sí, eso sí. Por eso es que se denomina así. Entonces, la descripción microscópica de esta lesión sería neoplasia maligna de estirpe epitelial de alto grado, metastásica a hueso. Se requiere de estudio de inmunohistoquímica para determinar el fenotipo de la lesión o de la neoplasia. ¿Se acabó? Se acabó. Y con eso ya tienen ustedes descrito toda la lesión. Acá tenemos un panorámico donde también lo más rosadito pálido, tonitos, perdón, más encendido son el hueso, y aquí tenemos todo el tejido fibroso. Como ven, no hay, por lo menos en esta parte del tejido óseo, no hay componente, ¿no?, de la médula espinal. Todo es tejido fibroso, todo es tejido con estas manchitas negritas que se ven a esta altura, que son metástasis, ¿no?, células neoplásicas. Y lo vemos acá. Entonces, todo es una células neoplásicas, ¿no?, metastizando a hueso. Muy bien. Aquí otra vez, también, ¿no?, son células neoplásicas metastásica a hueso. Bien. Entonces, ya con esto concluimos y terminamos todas las lesiones, todas las ponemos al día y todas las prácticas de laboratorio.